Tengo 30 años y me llamo Lili. En mi adolescencia, mi hermano Tomás tenía clases de arte, videojuegos y un sinfín de excusas. Yo tenía clases de karate, pagadas por mi padrastro, Ricardo. Con el tiempo, después de que Ricardo murió, terminé siendo yo quien enviaba cada mes una cantidad considerable de dinero para mantener a mi mamá y a Tomás. Mi hermano, que ahora tiene 22 años, no trabajaba. Este martes llegué a la casa que yo ayudo a mantener y la encontré hecha un desastre por la nueva prometida de Tomás. Y fue entonces cuando mi mamá me dijo la verdad. Acababa de poner esa casa y todo su testamento a nombre de él. Me quedé ahí, paralizada. ¿Cómo había llegado todo tan lejos? Para entenderlo hay que volver al principio. A veces me pregunto si todo habría sido diferente si mi papá no hubiera muerto aquella mañana de primavera. Yo solo tenía 6 años, pero lo recuerdo como si hubiera sido ayer. Papá estaba haciendo panqueques, su especialidad de los domingos. Siempre les daba forma de caritas chistosas que me hacían reír a carcajadas. Mamá estaba poniendo la mesa, tarareando una melodía que ya no puedo recordar. «Lili, princesa, ven a ayudar a tu viejo a voltear estas obras de arte», gritó papá, agitando la espátula como si fuera una varita mágica. Yo salté del sillón, dejando a mi conejito de peluche favorito, y corrí a la cocina. Fue entonces cuando pasó. La espátula cayó al suelo con estrépito y papá se llevó la mano al pecho, con el rostro retorcido de dolor. Todo lo que vino después es una mancha borrosa de sirenas de ambulancia, pasillos de hospital y mi mamá llorando. Así, de un momento a otro, mi papá se había ido, dejando atrás una casa vacía que de pronto se sentía demasiado grande y demasiado silenciosa. Sin embargo, mi mamá no lloró por mucho tiempo. Conoció a Ricardo en un grupo de apoyo comunitario para madres y padres viudos. Parecía bastante amable, alto, con ojos bondadosos y una sonrisa tranquila que me recordaba un poco a la de papá. Al cabo de un tiempo ya estaban casados y él se fue a vivir a nuestra casa. Yo todavía estaba intentando acostumbrarme a tener una nueva figura paterna cuando mi mamá soltó otra bomba. Estaba embarazada. Recuerdo su rostro iluminado de emoción mientras me decía que iba a ser hermana mayor. Tenía 8 años cuando nació Tomás, y fue entonces cuando todo cambió. Fue entonces cuando mi mamá dejó su trabajo como maestra de primaria. «Tomás me necesita», decía cada vez que alguien cuestionaba su decisión. Estos primeros años son cruciales para el desarrollo de un niño. Yo quería preguntar por mis primeros años, si es que no habían sido cruciales también, pero las palabras se me quedaban atoradas en la garganta. En lugar de eso, miraba cómo el mundo de mi mamá se hacía cada vez más pequeño, hasta girar únicamente alrededor de Tomás. Se olvidaba de prepararme la comida para llevar a la escuela, y luego se sorprendía cuando yo mencionaba que tenía hambre a la hora de la cena. «Ay, perdóname, cariño», decía distraída, ya volviendo la vista hacia Tomás. «Es que estuve tan ocupada con la cita del doctor de Tomás hoy. No fue 1 ni 2 veces. Se convirtió en nuestra nueva normalidad». Ricardo se daba cuenta. A veces lo sorprendía mirando a mi mamá con el ceño fruncido, preocupado, mientras ella se desvivía por Tomás y me ignoraba por completo en la mesa. Una tarde, mientras yo hacía la tarea sola, él se sentó a mi lado. «Mira, Lili», dijo en voz baja mientras me ayudaba con los problemas de matemáticas. A veces la gente se obsesiona tanto con una sola cosa que deja de ver todo lo demás que se está perdiendo. A medida que Tomás fue creciendo, la tensión en nuestra casa se volvió imposible de ignorar. Ricardo trató de hablar con mi mamá incontables veces sobre su obsesión con Tomás, pero siempre terminaba igual, con mi mamá a la defensiva y furiosa. Recuerdo una tarde en particular cuando Ricardo sacó el tema durante la cena. Tomás tendría unos 5 años, empujando la comida en el plato mientras mi mamá le rondaba encima, tratando de convencerlo de que comiera una cucharada más. «Sara», dijo Ricardo, dejando el tenedor sobre la mesa, «tenemos que hablar de esto. No puedes seguir encima de él todo el tiempo. Tiene que aprender a hacer las cosas solo». El rostro de mi mamá se endureció al instante. «¿Qué estás tratando de decir? ¿Que soy una mala madre?» «Eso no es lo que quise decir, y lo sabes», respondió Ricardo, manteniendo la voz calmada. «Pero aquí tienes 2 hijos, no 1, y también un esposo, por cierto». Yo fingía estar muy concentrada en mi puré de papa, pero estaba pendiente de cada palabra. «Tomás me necesita»,
soltó mi mamá a la defensiva. Todavía es muy pequeño. Yo también fui pequeña alguna vez, murmuré por lo bajo, pero nadie pareció escucharme. La situación llegó al límite cuando Ricardo sugirió inscribir a Tomás en una liguita de béisbol. Yo estaba sentada en las escaleras, supuestamente haciendo tarea, cuando los escuché discutir en la cocina. Ni pensarlo, la voz de mi mamá sonaba aguda. ¿Sabes lo peligroso que puede ser el béisbol? Podrían pegarle con la pelota o torcerse un tobillo o... Por el amor de Dios, Sara, necesita vivir cosas, la interrumpió Ricardo. No puedes protegerlo de todo. Pero mi mamá no cedió. En lugar de eso, inscribió a Tomás en clases de arte en el centro comunitario. Todavía recuerdo la cara malhumorada de Tomás mientras se sentaba ahí, pasando el pincel sin ganas sobre el papel, mientras los otros niños de verdad trataban de aprender. Dejó de ir después de unas pocas sesiones y mi mamá culpó a la maestra por no entender el espíritu creativo de su hijo. Mientras tanto, Ricardo comenzó a pasar más tiempo conmigo. Tal vez era su manera de compensar el comportamiento de mi mamá, o tal vez simplemente veía a una niña que necesitaba que alguien estuviera de su lado. Me llevaba a mis clases de karate varias veces por semana. Se sentaba en cada sesión y aplaudía más fuerte que cualquier otro papá cuando me daban un nuevo cinturón. Bajo la atención de Ricardo yo florecí. Bajo la de mi mamá, Tomás, no. Tomás se volvió cada vez más difícil. Dejaba su cuarto hecho un caos, con juguetes y ropa por todas partes, y mi mamá me miraba con esa expresión que ya temía. Lily, sé un amor y limpia el cuarto de Tomás, decía, sin pedirlo realmente, sino ordenándolo. Un día, Ricardo se enteró de ese arreglo. Ella no es su sirvienta, Sara, protestó. Tiene que aprender a recoger sus cosas. Fue entonces cuando mi mamá rompió en llanto, sacando su arma definitiva. Ya lo sabía, lo quieres más a ella que a tu propio hijo. ¿Cómo puedes tratar así a Tomás? Vi cómo el rostro de Ricardo se desmoronaba, como si de pronto se le escapara toda la fuerza de la mirada. Me miró con cara de disculpa y luego alzó las manos en señal de rendición. Está bien, haz lo que quieras, dijo en voz baja, dándose media vuelta. Después de eso, dejó de discutir con mi mamá sobre Tomás. Pero la mirada que me dirigió lo dijo todo. No se había rendido conmigo, aunque hubiera dejado de pelear con ella. Era un consuelo pequeño, pero a veces los consuelos pequeños son todo lo que tenemos. El día de mi graduación del bachillerato fue agridulce. Mientras estaba ahí, con toga y birrete, mirando entre la multitud, vi a Ricardo sonriendo de orgullo. Mi mamá también estaba, pero no dejaba de mirar el celular, seguramente mandándole mensajes a la niñera de Tomás. Esa noche Ricardo me llamó a su estudio. He estado ahorrando, dijo, sacando una carpeta llena de folletos de universidades. Puedes ir a donde quieras, Lily. El cielo es el límite. Antes de que pudiera responder, mi mamá irrumpió en el estudio. No puedes hablar en serio, exclamó. Ese dinero debería guardarse para el futuro de Tomás. Él lo va a necesitar más. El rostro de Ricardo se endureció, una expresión que ya me resultaba familiar durante esas peleas. Esto no se discute, Sara. Ya tomé una decisión, dijo sin subir la voz. Al final elegí una universidad en otra ciudad, lo bastante lejos como para empezar de cero, pero no tanto como para que fuera imposible visitar de vez en cuando. El día que Ricardo me ayudó a instalarme en la residencia estudiantil, mi mamá no pudo ir porque Tomás tenía ansiedad cuando ella se iba. La vida universitaria fue exactamente lo que necesitaba. Por primera vez, me sentí libre de la sombra de ser la hija menos querida. Llamaba a casa todas las semanas, pero casi siempre hablaba con Ricardo. Mi mamá siempre estaba demasiado ocupada con Tomás. Tu hermano está pasando por una etapa difícil, me explicó Ricardo en una de nuestras llamadas. Su voz sonaba cansada. Se junta con unos chicos que no le convienen. Intenté meterlo en algunos programas extraescolares, pero tu mamá... Déjame adivinar, lo interrumpí. ¿Dijo que estaba siendo demasiado duro con él? Exactamente, suspiró Ricardo. Dice que no entiende lo sensible que es. Mis visitas a casa se hicieron cada vez más esporádicas conforme el comportamiento de Tomás empeoraba. Cuando sí iba, apenas si reconocía mi existencia y se encerraba en su cuarto con los videojuegos. Las contadas veces que lo veía, se le veía pálido y enfadado, con los ojos pegados a alguna pantalla. Tras graduarme,
Conseguí trabajo en una firma grande de consultoría llamada DEO Estrategia, en su división de consultoría. Me quedé en la ciudad donde había estudiado, construyendo mi carrera mientras observaba desde lejos cómo mi hermano se hundía más y más en su propio aislamiento. En una de mis escasas visitas a casa, intenté tocar la puerta de su cuarto. Tomás, ¿vamos a comer algo? Yo invito. Lo único que recibí como respuesta fue el sonido de disparos del juego que estuviera jugando. Mi mamá, que pasaba por el pasillo, solo se encogió de hombros. No tiene ganas de socializar hoy. Está muy estresado, ya sabes. El contraste entre nuestras vidas no podía ser más marcado. Mientras yo perseguía mis metas profesionales, Tomás perseguía logros virtuales, sostenido por las excusas interminables de mi mamá. El rostro decepcionado de Ricardo lo decía todo, pero para entonces hasta él había dejado de intentar intervenir. Con el tiempo, por fin había ahorrado lo suficiente para el enganche de mi propio lugar. No era enorme, solo un departamento de una recámara en un barrio decente, pero era mío. El día que me entregaron las llaves no podía dejar de sonreír. Todos esos años ahorrando, llevando comida en un recipiente desde casa, en vez de comer fuera, y diciéndome no a la ropa de marca, por fin daban fruto. Tienen que venir a verlo, dije en mi llamada semanal a casa. Voy a hacer una reunión de estreno el próximo sábado. Yo cocino. Ricardo, hasta voy a preparar tu lasaña favorita. No me lo perdería por nada del mundo, niña, respondió Ricardo con calidez. La voz de mi mamá se coló por la otra línea. Ay, mi amor, no creo que podamos ir. Tomás tiene planes ese día. ¿Planes? No pude evitar que se colara el escepticismo en mi voz. ¿Qué clase de planes? Muy importantes, dijo mi mamá de forma vaga. Podía escuchar el videojuego de Tomás tronando de fondo. El día de la reunión, solo Ricardo apareció. Trajo una planta en maceta y una botella de vino. Tu mamá te manda muchos saludos, dijo. Pero los dos sabíamos que era mentira. Durante la cena, Ricardo me puso al tanto de lo que realmente estaba pasando en casa. Tomás, que ya tenía alrededor de 20 años, no se había molestado en ir a la universidad y se pasaba los días jugando o saliendo con sus amigos de borracheras. Intenté ayudarlo, explicó Ricardo, enredando la pasta con el tenedor. Le ofrecí un puesto en mi empresa de construcción, solo como un inicio, ¿sabes? Todo el mundo empieza en algún lado. Pero Sara negó con la cabeza. Sara dijo que era rebajarlo. Dice que Tomás es demasiado inteligente para el trabajo manual. Demasiado inteligente para trabajar, pero no demasiado inteligente para vivir de sus papás, murmuré. Ricardo me dedicó una sonrisa triste. Sigo intentando, Lily. Dios sabe que lo intento. Esa fue de las últimas conversaciones profundas que tuvimos. Con el paso del tiempo, recibí la llamada que lo cambió todo. Ricardo se había desplomado en el trabajo. Un infarto masivo, igual que mi papá. Cuando llegué al hospital ya se había ido. El funeral fue surrealista. Mi mamá montó todo un espectáculo, sollozando dramáticamente y diciéndole a cualquiera que la escuchara qué esposo tan maravilloso había sido Ricardo. Éramos tan felices, lloriqueaba. ¿Cómo vamos a salir adelante sin él? Yo la miraba actuar con una mezcla de asco y lástima. Sus lágrimas no eran por Ricardo, eran por ella misma. Podía ver las ruedas girando detrás de esa fachada de duelo. Ricardo era el único que llevaba dinero a la casa. Sin sus ingresos, ¿cómo iba a mantener a Tomás en el nivel de vida al que se había acostumbrado? Tomás ni siquiera se molestó en ponerse ropa realmente formal para el funeral. Apareció con un pantalón de mezclilla arrugado y una camiseta que ya había visto días mejores. Pasó casi todo el servicio mirando el celular mientras mi mamá inventaba excusas por él. Está procesando su dolor a su manera, susurraba a cualquiera que se atreviera a mirarlo mal. De pie frente a la tumba de Ricardo, no pude evitar pensar en cómo la historia se repetía. Otro padre, otro infarto, otro funeral. Solo que esta vez yo era lo bastante mayor para verlo todo con claridad, incluida la realidad de que las lágrimas de mi mamá tenían más que ver con su cuenta bancaria que con su corazón roto. Con el tiempo después de la muerte de Ricardo, casi había perdido el contacto con mi mamá y Tomás. Lo poco que sabía me llegaba por las llamadas ocasionales de mi tía Linda. Van tirando con los ahorros de Ricardo, me contó. Tu mamá vendió su carro el mes pasado
Las herramientas de su taller se fueron antes. Intenté no darle importancia. De verdad lo intenté. Pero cuando el número de mi mamá apareció en la pantalla de mi celular una noche de martes, el corazón se me aceleró igual. Lily, dijo, con una voz más pequeña de lo que recordaba, necesito que vengas a casa, por favor. Algo en su tono me hizo comprar un boleto para el día siguiente. El viaje en autobús, de varias horas por carretera, se me hizo eterno. Cuando llegué a la casa de siempre, apenas la reconocí. El jardín que Ricardo cuidaba con tanto esmero estaba cubierto de maleza. La pintura de las ventanas estaba descarapelada y una de las contraventanas colgaba torcida. Pero no solo la casa había envejecido mal. Mi mamá abrió la puerta y tuve que contener un gesto de sorpresa. La mujer vibrante que recordaba había sido reemplazada por alguien que parecía muchos años mayor de lo que era. Tenía arrugas profundas marcándole el rostro y el cabello, que siempre llevaba teñido y bien arreglado. Mostraba raíces grises muy visibles. «Pasa», dijo, llevándome a la sala. La casa olía a humedad. Había trastes sucios acumulados en el fregadero y una fina capa de polvo sobre todo. De alguien que me hacía lavar el mismo plato si veía una gota de agua. Aquello era un contraste brutal. «Mamá, ¿qué está pasando?», pregunté, sentándome en el sillón. Un resorte se me clavó en la pierna, otra cosa que Ricardo habría arreglado enseguida. Se quebró casi de inmediato. «Nos estamos quedando sin dinero, Lily», dijo con la voz temblorosa. «Mi pensión apenas alcanza para los servicios y los ahorros». Se retorció las manos en el regazo. «Están casi agotados». «¿Y Tomás? ¿Él ayuda con los gastos?», pregunté. El rostro de mi mamá hizo una mueca extraña, entre vergüenza y defensa. «Está buscando trabajo», dijo. «No es culpa de él. Estos empleadores simplemente no lo entienden. En el último lugar querían que empezara muy temprano. Sabes que Tomás no es una persona madrugadora. Y en el anterior querían que hiciera trabajo manual, con su inteligencia». Sentí que la mandíbula se me tensaba. Mamá, a su edad y sin experiencia, no puede ponerse exigente con... «No entiendes», me interrumpió, alzando la voz hasta ese tono agudo que siempre precedía a una defensa de Tomás. Luego, de pronto, su tono cambió. «Lily, necesitamos tu ayuda. No vamos a salir adelante sin ella. Me duele pedirlo, pero te va tan bien en tu carrera». Sabía lo que venía. Una parte de mí quería negarse, recordarle todas las veces que eligió a Tomás por encima de mí. Pero al ver su rostro gastado, sus manos temblorosas, sus ojos desesperados, no pude. «¿Cuánto necesitas?», le pregunté. Cuando mencionó una cantidad que equivalía a unos 1.500 en moneda local cada mes, casi me atraganté. Era una parte importante de mi sueldo, pero igual me encontré asintiendo. «¿Dónde está Tomás ahora?», pregunté mientras me preparaba para irme, arrepintiéndome ya de mi decisión. «Oh, está en una entrevista de trabajo. Se animó un poco. Un puesto muy prometedor en una empresa de tecnología. Por la ventana podía ver la luz encendida en el cuarto de Tomás y el parpadeo familiar de su pantalla. Hay cosas que nunca cambian. Fiel a mi palabra, programé una transferencia automática de ese dinero a la cuenta de mi mamá cada mes. Cada vez que veía ese descuento en mi estado de cuenta, me repetía que era lo correcto, aunque significara posponer mis propios planes de un departamento más grande o un coche nuevo. Empecé a visitar más seguido, aunque cada visita se sentía como entrar en una cápsula del tiempo. Tomás siempre estaba ahí, pegado a la computadora o tirado en el sillón con una cerveza en la mano. «¿Cómo va la búsqueda de trabajo?», le preguntaba. «Métete en tus cosas», contestaba. O a veces solo gruñía y subía el volumen del juego. En las fiestas de fin de año, no soporté ver la sala en ese estado de abandono. El papel tapiz se estaba despegando y había una mancha de humedad en el techo que habría vuelto loco a Ricardo. Así que usé mi aguinaldo de fin de año para contratar a unos albañiles que arreglaran todo. Era el dinero que había pensado usar para unas vacaciones, pero me dije que ya habría tiempo para eso. Cuando mi mamá se torció el tobillo en febrero, la llamé para saber cómo seguía. «No es tan grave», dijo, aunque se le notaba el dolor en la voz. «¿Tomás te está ayudando?», pregunté. «Está ocupado con unas entrevistas en línea», respondió. Al día siguiente, contraté a una cuidadora a domicilio para que fuera varias horas al día. El dinero que estaba ahorrando para un viaje
se fue en pagarle varias semanas de sueldo. Luego llegó el día en que entré a la casa y encontré a una desconocida tirada en nuestro sillón. Parecía salida de un reality show, uñas postizas que podían servir de arma, maquillaje cargado y ropa que dejaba poco a la imaginación. Estaba desplazando el dedo por la pantalla del teléfono, rodeada de bolsas vacías de botanas y latas de refresco. ¿Y tú quién eres?, pregunté, aunque una parte de mí ya se temía la respuesta. Tomás salió de su cuarto. Ella es Candy, anunció, mi prometida. Ahora vive aquí. Candy ni siquiera levantó la vista del celular, solo hizo estallar la goma de mascar. La miré, incrédula, mientras metía la mano en la bolsa del mandado que yo acababa de traer y se servía las galletas finas que había comprado para mi mamá. Mucho gusto, murmuré entre dientes. Esa noche llamé a mi mamá para saber qué opinaba de la situación. ¡Ay, Lily! Sonaba más animada de lo que la había escuchado en meses. ¿No es maravilloso? Tomás por fin se está asentando. Candy ha sido una buena influencia. No ha salido a tomar con esos amigos horribles en semanas. Eso es porque se toma toda mi cerveza importada aquí en la casa, pensé, recordando las botellas vacías que vi en el bote de reciclaje. Pero me lo guardé. Y está hablando de conseguir un trabajo, siguió mi mamá, emocionada. El primo de Candy conoce a alguien en una empresa de tecnología. Tomás dice que puede ser su gran oportunidad. Hice sonidos de «ajá, ya veo», mientras pensaba en las muchas grandes oportunidades que Tomás había mencionado a lo largo de los años. Pero mi mamá estaba tan feliz, viviendo en su burbuja de esperanza eterna, que no tuve corazón para reventarla. Mi siguiente visita a casa empezó como cualquier otra. Iba cargada con bolsas del supermercado cuando empujé la puerta de entrada y me quedé helada. La casa parecía haber sido arrasada por un huracán. Trastes sucios apilados en el fregadero, envases de comida rápida por todas partes y ropa tirada por el piso de la sala. Candy estaba tirada en el sillón, las uñas perfectamente decoradas repiqueteando sobre la pantalla del celular. Ni siquiera levantó la mirada cuando dejé las bolsas en la mesa. ¿Sabes?, dije con la voz afilada. Vives aquí sin pagar renta y comes la comida que yo pago. Lo mínimo sería que lavaras uno que otro plato. Levantó la vista despacio, con una sonrisa burlona dibujándose en los labios llenos de brillo. ¿Y tú quién te crees para venir a dar órdenes? Esta no es tu casa. Yo crecí aquí, respondí. Tú solo eres una invitada. Fue entonces cuando se echó a reír. Una risa dura y triunfante que me heló la sangre. Ay, mi vida, estás muy equivocada. Esta casa ahora es de Tomás. Tu mamá se la firmó. La puso a su nombre y hasta cambió el testamento para dejarle todo a él. Encontré a mi mamá en la cocina, ordenando cupones que nunca usaba. ¿Es verdad? Mi voz sonaba extraña, incluso para mí. ¿Hiciste un testamento dejándole todo a Tomás y pusiste la casa a su nombre? Al principio no quiso mirarme a los ojos, jugueteando con los papeles delante de ella. Luego, algo pareció endurecerse en su expresión. Sí, dijo con frialdad. Es verdad, no entiendo. Las palabras apenas salieron como un susurro. Yo soy la que te está ayudando. Yo soy la que manda dinero cada mes. Tomás no trabaja, no aporta nada. No te atrevas a hablar así de tu hermano. La voz de mi mamá subió de golpe. No lo entiendes. Nunca lo has entendido. ¿Entender qué?, pregunté, con mi propia voz temblando ahora. ¿Que es un parásito? ¿Que está perfectamente cómodo viviendo de mi dinero mientras su novia destroza nuestra casa? Ay, deja de exagerar. El rostro de mi mamá se torció en algo irreconocible por la rabia. ¿Quieres saber la verdad? A Tomás siempre lo he querido más que a ti. Él es mejor que tú en todo lo que importa. Y no quiero volver a verte aquí. Las palabras me golpearon como si fueran puñetazos. Todos estos años me había repetido que mi mamá sí me quería, solo que lo demostraba de otra manera, que en algún rincón, debajo de su obsesión con Tomás, también le importaba yo. Ahora sabía que no era así, o al menos que ella ya no estaba dispuesta a mostrarlo. Me di la vuelta y salí, con la risa triunfante de Candy persiguiéndome por el pasillo. Años de esperanza, de excusas, de tratar de ganarme el amor de mi madre. Todo terminó con el clic suave de una puerta cerrándose detrás de mí. El viaje de regreso a mi departamento fue borroso. No recuerdo las horas de trayecto por la carretera, ni si llovía o no.
No recuerdo subir las escaleras. Ni siquiera recuerdo haberme sentado en mi sillón. Pero sí recuerdo el momento de claridad que llegó mientras miraba la aplicación de mi banco en el celular, ya de noche. Abrí la pantalla de la transferencia automática a la cuenta de mi mamá. Esa cantidad equivalente a 1.500 cada mes durante mucho tiempo. Dejé el dedo suspendido un momento sobre la pantalla y luego apreté, decidida en cancelar pago recurrente. Durante las semanas siguientes me volqué en el trabajo, tratando de ignorar el hueco en mi presupuesto que de pronto se sentía más como una oportunidad que como una carga. Empecé a investigar opciones de inversión para el dinero que había estado mandando a casa. Tal vez por fin podría empezar a ahorrar para una casa propia de verdad, no solo un departamento. Entonces, pasado un tiempo después de mi última visita, mi mamá llamó. El dinero no llegó, dijo sin saludo, sin un hola, sin un ¿cómo estás? Debe de haber algún error del banco. No hay ningún error, respondí, sorprendida de lo firme que sonaba mi voz. Cancelé las transferencias. Hubo un segundo de silencio atónito antes de que explotara. ¿Qué hiciste? ¿Cómo te atreves? Después de todo lo que he hecho por ti. Solté una risa incrédula. Todo lo que has hecho por mí. ¿Cómo qué, mamá? ¿Olvidarte de que existo? ¿Convertirme en la sirvienta de Tomás? ¿Decirme en mi cara que siempre lo has querido más que a mí? Eso es distinto, replicó, entrando en su tono habitual de defensa a favor de Tomás. Sabes que estaba alterada, pero no puedes dejar de ayudarnos así nada más. Contamos con ese dinero. Tomás y Candy están planeando unas vacaciones en la playa. Necesitan unas vacaciones. ¿Unas vacaciones? Repetí, alzando la voz. ¿De qué exactamente? ¿De jugar videojuegos? ¿De tomar cerveza? Déjame decirte algo, mamá. Tomás no necesita vacaciones, necesita un trabajo. Trabajo. ¿Cómo te atreves a hablar así de tu hermano? ¿Estás celosa porque... ¿Por qué qué? La interrumpí. ¿Porque le dejaste todo a él? Muy bien, tomaste tu decisión. Ahora que él se haga cargo de ti. Egoísta, interesada, pequeña. El resto de su descarga se convirtió en una corriente de acusaciones y exigencias. La dejé desahogarse un momento antes de hablar otra vez. Adiós, mamá, no vuelvas a llamarme. Colgó entre insultos, y yo bloqueé su número antes de que pudiera intentarlo de nuevo. Pero mi mamá no había terminado. En las semanas siguientes empezaron a llegar mensajes por todos lados. Mensajes en redes sociales diciéndome que estaba batallando para pagar las cuentas. Comentarios debajo de mis fotos sobre lo mala hija que era. Correos donde enumeraba todos los supuestos sacrificios que había hecho por mí, la mayoría de los cuales yo no recordaba que hubieran ocurrido. Tomás también se sumó, enviando mensajes agresivos donde me acusaba de estar destruyendo a la familia. Mamá llora por tu culpa, escribió. Será mejor que vuelvas a mandar dinero o ya verás. También lo bloqueé a él, pero no sin antes responderle. Aquí va una idea loca. Intenta conseguir un trabajo. Candy incluso intentó contactarme por una red profesional de todas las plataformas con un mensaje larguísimo sobre cómo yo le estaba rompiendo el corazón a mi pobre madre y cómo Tomás era demasiado sensible para soportar el estrés de trabajar en este momento. Al menos tenía que admitir que era creativa. Ha pasado un tiempo desde entonces. No sé cómo están, y por primera vez en mi vida no me siento culpable por eso. Una vez, un primo lejano mencionó que la casa ya no es la misma, que han vendido cosas y que Tomás sigue dando vueltas sin rumbo fijo. No pregunté más, no necesito los detalles. Tal vez por fin se dieron cuenta de que Tomás tiene que mantenerse solo. Tal vez siguen esperando que yo ceda y vuelva a mandar dinero. Tal vez encontraron a alguien más a quien manipular. La verdad es que no necesito saberlo. Lo que sí sé es que ese dinero que antes les mandaba cada mes, ahora va para un fondo para el enganche de mi propia casa. Sé que duermo mejor por las noches, sin despertarme por mensajes llenos de rabia o llamadas cargadas de culpa. Sé que Ricardo estaría orgulloso de mí por haber aprendido, por fin, a defenderme y poner límites. El otro día pasé en coche frente a una obra y vi un letrero que decía «Se solicita personal». Por un segundo pensé en tomarle una foto y mandársela a Tomás, pero solo sonreí y seguí manejando. Sus problemas ya no son mis problemas. Por fin, después de tantos años, soy libre. Todos hemos visto esta historia. La persona que siempre da es la que acaban dando por sentada.
mientras quien solo toma se queda con todo. Pero ¿qué pasa cuando esa persona que da, por fin, cierra la mano? No solo contamos injusticias, acompañamos las historias hasta el momento del ajuste de cuentas. Síguenos para ver cómo se resuelven historias como esta.